Buenas noches, vamos a presentar la investigación realizada en SonarQube. Este equipo está integrado por 4 personas, mi compañera Adela Esmeralda Moreno, Carlos Erickson de Guerra, José Jonathan Torres y mi persona Alicia Echeverría Sorto. En la primera diapositiva podemos ver los 6 contenidos, digámoslo así, que vamos a tratar en esta investigación. La primera son las vulnerabilidades más comunes que afectan a las aplicaciones web. La segunda son las métricas de calidad que evalúa SonarQube relacionándolos con la norma ISO 25010. La tercera es qué es el código de Spaghetti. La cuarta es la presentación del proyecto analizando problemas de código Spaghetti. La quinta es cómo lo solucionamos y la sexta, la funcionalidad de SonarQube con el análisis del proyecto. Yo voy a explicar la primera, que son las vulnerabilidades más comunes que afectan a las aplicaciones web. Primero les voy a nombrar y después voy a decir un poquito de qué hace referencia cada una de ellas. La primera es el control de acceso, las fallas criptográficas, la inyección, el diseño inseguro, las configuraciones incorrectas de seguridad, los componentes vulnerables y desactualizados, las fallas de identificación y autenticación, la integridad de software y datos, el registro y monitoreo de seguridad y la falsificación de solicitud. La primera, como lo decía, el control de acceso está relacionado con una política de permisos para los usuarios de una aplicación web. Esto hace que desaparezcan estas restricciones, permitiendo al ciberdelincuente actuar sobre el sistema y tener acceso a la información confidencial. La segunda son las fallas criptográficas. Hay ciertos datos de la empresa, como las credenciales de acceso o la información bancaria, que deben estar cifrados para evitar su exposición a personas ajenas a la organización o a la empresa. La cuarta es la inyección. Esto sucede cuando un ciberdelincuente puede enviar datos dañinos a un intérprete. Para evitarlos hay que tener APIs seguras y controles de verificación en el momento de introducir los datos. El diseño inseguro hace referencia al desarrollar una aplicación web. Dice que es primordial incluir sus características de seguridad desde la fase del diseño, porque si no se hace así, se puede exponer a que modifiquen sus datos o accedan a sus servidores. La configuración incorrecta de seguridad, o también conocida como configuración de seguridad defectuosa, relacionada en un entorno de aplicación web, los intentos de acceso pueden buscarse mediante cuentas por defecto, versiones obsoletas con vulnerabilidades sin actualizar o directorios desprotegidos. Por eso tiene que estar todo bien configurado. Los componentes vulnerables y obsoletos, o también componentes vulnerables y desactualizados. Se conoce que un ciberdelincuente puede comprometer un sistema mediante vulnerabilidades ya conocidas en componentes comunes. Un ejemplo de ello puede ser la versión del sistema operativo o aplicaciones instaladas en el servidor. Pero no solo eso, sino que también existen más. Las mayores brechas de seguridad se han producido mediante la explotación de este tipo de vulnerabilidades. Las fallas de identificación y autenticación sucede cuando las interfaces de acceso no se controla el número de intentos de autenticación. Hay una baja complejidad en las contraseñas o no se implanta un sistema multifactor, que es muy común, ¿verdad? Poner contraseñas que no llevan los caracteres requeridos, digamos, o que no son muy sólidas.
La integridad de software y datos. eh, Se conoce que muchas aplicaciones se actualizan de manera automática. Cuando no son verificadas, los ciberdelincuentes podrían modificarlas cargando sus propias actualizaciones o incluyendo código no deseado. También tenemos la falsificación de solicitudes. Cuando esto se da cuando nuestra aplicación web tiene un recurso externo y este no valida la URL. Un ciberdelincuente podría modificarla con fines malintencionados y realizar peticiones no autorizadas. Y el registro y monitoreo de seguridad hace referencia a la falta de registro sobre eventos, los denominados logs en la aplicación o en el sistema. Esto provoca que no se almacenen remotamente e impide que se puedan detectar las infracciones. Hasta aquí la parte que yo tenía que explicar y va a seguir mi compañero. Ahora voy a hablar acerca de lo que son las métricas de calidad que evalúa SonarQube relacionado con la norma ISO 25010. Dentro de lo que se encuentra en esta norma ISO se encuentran 8 características de calidad, las cuales son la adecuación funcional, la eficiencia del desempeño, la compatibilidad, la usabilidad, la fiabilidad, la seguridad, la mantenibilidad y la portabilidad. En este caso voy a hablar de las 4 que mayor se apegan a lo que fue el resultado que nosotros obtuvimos en nuestro proyecto. Pero antes que nada es muy bueno saber, ¿verdad? Que la norma ISO 25010 es la que determina el estándar de calidad que se va a tener en cuenta a la hora de evaluar las propiedades de un software determinado. Esta norma cuenta con 8 características de calidad, las cuales son las que mencionaba anteriormente, de las cuales en estos momentos voy a explicar cada una de ellas y cómo se apegan con el resultado que hemos obtenido. La primera de ellas es la adecuación funcional, el cual es un bug o es un error o un defecto en el software que hace que un programa funcione de forma incorrecta dentro de las métricas de calidad que evaluó SonarQube, que encontramos en el código, ya que nos aparecían 18 bugs relacionados con reemplazar etiquetas y atributos que se encontraban dentro del código. Y a la primera característica de la norma ISO 25010 habla sobre la adecuación funcional, sobre estos errores que suelen cometer y debemos de tener una corrección funcional con capacidad del producto o sistema para proveer resultados correctos con el nivel de precisión requerido. El número 2 es la usabilidad, el cual le da cobertura del código, el cual es una medida que nos indica el porcentaje de código validado por el test. Generalmente con una mayor cobertura aseguramos que no se introducen errores en una mayor parte del código. También tenemos el código fuente que aparece duplicado. También hay un código muerto que es el que aparece dentro de nuestra aplicación y nunca es utilizado. Todo esto es lo que cabe dentro de la característica de calidad de la norma ISO 25010, cuanto hace referencia a la usabilidad. Cuando menciona la capacidad del producto del software para ser entendido, aprendido, usado y resultar atractivo para el usuario. Cuando se usa bajo determinadas condiciones, también para poder medir más bien la calidad de nuestro producto de software. Esta norma nos rige también unas subcaracterísticas que van con relación al análisis realizado, entre las cuales se encuentran la capacidad para reconocer su adecuación, que es la capacidad del producto que permite al usuario entender si el software es adecuado para sus necesidades. También se encuentra la capacidad de aprendizaje, el cual es la capacidad del producto que permite al usuario aprender su aplicación. También está la capacidad para ser usado, la cual es la capacidad del producto que permite al usuario operarlo y controlarlo con facilidad. También se encuentra la protección contra los errores de usuario, el cual es la capacidad del sistema para proteger a los usuarios de hacer errores.
También está la estética de la interfaz del usuario, quien evalúa la calidad de la interfaz de su usuario de agrandar y satisfacer la interacción del usuario. Y por último, contamos con la accesibilidad, la cual es la capacidad del producto que permite que sea utilizado por usuarios con determinadas características y discapacidades. El tercer punto que encontramos muy apegado a lo que fue nuestra investigación es la seguridad. Un punto de acceso de seguridad destaca un fragmento de código sensible a la seguridad que el desarrollador debe revisar. Tras la revisión, se descubre que no hay ninguna amenaza o que debe o algo que se debe aplicar alguna solución para proteger el código. En la evaluación de la calidad de nuestro código fuente podemos ver estas vulnerabilidades, ya que nos, eh, ya que nos decía que la contraseña había sido detectada en un nombre de variable, esto con referencia a la norma ISO. Cuando se habla de las características de seguridad, podemos tomar en cuenta la confidencialidad, que hace referencia a la capacidad de protección contra el acceso de datos e información no autorizados. Ya sea accidental o deliberadamente, se resalta un fragmento de código sensible a la seguridad. Las credenciales deben almacenarse fuera del código en un archivo de configuración o una base de datos o un servicio de administración secretos, el cual también pueden ser almacenados en un servidor y el cual este archivo pues debe estar protegido de la mejor manera. Y por último, podemos encontrar lo que es la mantenibilidad, que también podemos tomar en cuenta que dentro del análisis realizado hemos encontrado el código Spaghetti. Ya hablaremos, o mi compañera Adela hablará más tarde acerca de lo que es el código de Spaghetti, pero lo podemos tomar en cuenta ya que va regulado dentro del análisis de SonarQube y relacionado con la ISO 25010. Cuando habla de esta característica, representa la capacidad del producto de software para ser modificado efectiva y eficientemente. Debido a necesidades evolutivas, correctivas, esta característica de mantenibilidad de SonarQube habla sobre los fragmentos de código que se repiten y hace que el código no sea entendible poder dar un mantenimiento a estas partes del código. En estos momentos, mi compañera Adela seguirá explicando un poco más acerca del código Spaghetti. Bien, en el código Spaghetti tenemos que este es una pieza peyorativa de la jerga de la tecnología de la información causada por factores como el alcance poco claro del trabajo del proyecto, la falta de experiencia y planificación, la incapacidad de ajustar un proyecto a las reglas del estilo de programación y una serie de otros errores aparentemente pequeños que se acumulan. Esto quiere decir de que a medida la tecnología tiene muchas facetas, digámoslo así, innovaciones. El código espagueti más que todo se centra en en este, esta manera de detectar esta serie de errores que aparentemente son pequeños, pero a la larga, al acumular tantos errores, se puede dar una parálisis, podría decirlo, en factores de llevar el proceso que debería ser para un proyecto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un proyecto y dentro de este tenemos una manera de una planificación exacta, pero por una falta de experiencia o por si no llevamos bien las reglas o podría decirse, como ya hablaba mi compañero Sander, donde se aplican las normas ISO, teniendo esa relación de todas estos estándares que necesitamos para desarrollar estos proyectos. Esto nos puede beneficiar porque se van minimizando estos obstáculos que a medida van creciendo
y se van acumulando, como ya lo dice ahí, se llega a veces no poder avanzar en la programación. ¿Por qué? Dado esto que la tecnología va innovando, si tuviéramos una forma de hacer las cosas siempre igual y llevando las mismas, este, la misma rutina diaria de las cosas por ejemplo, hablando del lenguaje de programación, se va también innovando muchas veces porque según cómo se va haciendo la demanda de los sistemas de programación, así se lleva un alcance y una innovación dentro de los mismos procesos de estos. Esto con el fin de que anteriormente ya se tenían unas versiones y dentro de estas ocurrieron diferentes puntos o criterios donde el usuario no le favorecía tal cosa porque su proyecto era de otra cosa y así. Así es donde se van mejorando estos procesos y se va evitando tener estas pausas en la tecnología. Y por medio de este código espagueti se toma muchas variables en juego y también en realidad al código espagueti no se le puede llamar que es un patrón de programación, porque ya veíamos que dentro de él este, se ve de que hay diferentes prerrogativas donde se está identificando estos errores y podríamos entenderlo más correctamente como un antipatrón, porque dentro de él se determinan todas estas concurrencias, digamos. Presenta el proyecto analizado problemas de código espagueti. Como ya veníamos analizando antes el código espagueti, ahora aplicándolo al proyecto que hemos analizado con SonarQube. Y dentro de este código ya observando detenidamente cómo está compuesto ese proyecto, que en nuestro caso utilizamos el de refugio. En él aparecen diferentes documentos y archivos donde se identifican cada parte de este proyecto. Y dentro de este código existen ficheros de HTML y PHP. Y dentro de estos ficheros es donde hemos identificado algunas relaciones con el código espagueti. Y de estas relaciones luego se van a proceder, gracias al análisis, a poder obtener resultados. Y tomando en cuenta este código espagueti se pueden determinar patrones donde se encuentra recurrencia, ya sea de funciones o por diferentes segmentos de código. Por ejemplo, encontramos una sentencia donde se relaciona el código espagueti porque se ha utilizado una función donde esta función puede tener una doble utilidad ya que condiciona una acción. Y esta función en el caso era un if, donde esta función tiene doble utilidad por el hecho de que un if determina si una acción se realiza o no se realiza y dependiendo de la condición que se elija, sí o no, de esta se realiza una acción o un resultado o se imprime algo. Entonces, dentro de este código, el if que se utiliza es en una parte del segmento del código donde se utiliza el if para determinar si sí se está realizando una conexión, porque se utiliza en el archivo del base de datos .php. Y dentro de si el if está utilizado en esta conexión y si sí se está realizando esta conexión, entonces
se ejecuta, ¿verdad? Pero si no, aparece un error o un resultado donde dice que la conexión, el MySQLi es el conecte de error. Entonces, el código espagueti que vemos aquí es el mal uso de la función, podríamos decirlo así, porque esta sentencia de código utiliza el if para esa conexión, pero también representa el else, pero sin ningún atributo o condicionante por el cual debería estar ahí. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que en vez de utilizar esta función, pudieron haber utilizado otra diferente donde no necesariamente tendría que haber una doble condicionante, sino solamente la función para la cual se tendría que haber utilizado esta parte de código. También encontramos otra redundancia con códigos, pero en este caso era analizando el código de nuestro proyecto, obviamente, donde tenemos un elemento que era HTML, pero este es representado en la sintaxis. Cuando se hace el inicio del código, siempre se pone HTML para determinar que este documento o proyecto se está realizando en dicho lenguaje, ¿verdad? Entonces, este elemento tenía la utilidad de que se le podía agregar otro atributo, que en este caso era lang o XML lang, que este atributo permite identificar el idioma predeterminado del documento y así poder traducirlo o hacer un cambio. Entonces, si en esta aplicación que se tenía en el proyecto era necesario, por ejemplo, de que si alguien abría este proyecto y tenía otro idioma, pudiera entenderlo más fácilmente. Entonces, ese, este segmento de código representaba una recurrencia ya que se relacionaba con este código espagueti y al necesitar otros atributos extra para poder cumplir correctamente su función, como ya veíamos antes, de que si no cumple correctamente la finalidad que se tenía, entonces se incurre a recurrencia y puntos donde se pueden dar bugs o errores. Ah, y a continuación, nuestro compañero Jonathan Torres seguirá con la explicación. ¿Cómo solucionaríamos, verdad, lo que sería el código espagueti que hemos encontrado dentro de nuestro proyecto? Como la compañera mencionaba, verdad, hemos encontrado fragmentos de código que en sí no estaban realizando ninguna función dentro del código. Principalmente, verdad, teníamos a bien utilizar técnicas de patrón de diseño, técnicas de arquitectura de software que ayudan a que nuestro código sea menos caótico. El seguir estas técnicas nos ayuda a evitar las repeticiones de palabras o frases, las cuales pueden tener similitud en el significado. Esto nos ayuda a hacer o solucionar problemas simples, eh, específicos y comunes en lo que son las estructuras y diseños de nuestro código. Esto nos permite poder eliminar parte del código que no hace ninguna función y que únicamente se dejó y lo único que hace es generar este tipo de estructura llamada código espagueti, como las etiquetas HTML que mencionaba mi compañera, que no estaban realizando ninguna función ya que necesitaban de otros atributos para poder cumplir su función adecuadamente. Y para finalizar, íbamos a pues, mostrar, ¿verdad?, la funcionalidad de SonarQube con el análisis del proyecto. SonarQube nos ha ayudado, ¿verdad?, bastante a poder encontrar lo que son bugs dentro de nuestro código. Sabemos que cada vez las personas, ¿verdad?, son un poco más conscientes de la importancia de la calidad del código. A pesar de ello, todavía encontramos casos en los que se conforma la gente, ¿verdad?, con tener código que funcione nada más, que compile o que tenga contento al cliente sin darle importancia a la calidad del mismo. Con SonarQube pudimos evaluar la calidad del código. También nos ha ayudado con la calidad del código a estudiar varios puntos que nos ayudan a medir la calidad de nuestro código y ver la importancia que tiene cada uno.
Todos ellos son evaluados por SonarQube tras llevar a cabo un análisis donde nos muestra de una forma muy atractiva cada una de sus métricas, donde podemos encontrar lo que son códigos duplicados, como podemos ver aquí en la página de nuestro proyecto de SonarQube. Podemos encontrar, ¿verdad?, que encontramos 18 bugs, códigos que huelen, que así se llama, ¿verdad?, donde podemos sacar un análisis para poder ir solucionando cada problema, donde encontramos problemas de etiquetas, problemas de atributos, atributos que no se han llamado a imágenes. También nos aparecían lo que son bloques de código, ¿verdad?, que SonarQube analiza y que nos pide que lo podamos ya sea quitar o terminar de rellenar este código que en sí no está haciendo ninguna función. También tenemos las puertas de calidad. SonarQube nos ayudó a poder analizar, ¿verdad?, qué tanta cobertura pues daba el código que teníamos en nuestro proyecto, dando una valoración, ¿verdad?, del 80%. También nos muestra aquí en porcentaje lo que son las líneas duplicadas de un 3%. La calificación de la mantenibilidad, de la confiabilidad, los puntos de acceso de seguridad revisados, la clasificación de la seguridad y muchos otros aspectos que podemos ir tomando en cuenta al momento de poder realizar un análisis, ¿verdad?, de nuestro proyecto. Aquí también nos muestra las etiquetas que debemos de utilizar o que hacían falta dentro de nuestro código, los elementos HTML, las etiquetas de objetos, que si debemos de utilizar etiquetas de valor strong, y así, ¿verdad?, mucho más elementos que nosotros deberíamos de agregar a nuestro proyecto o solamente quitarlos si no están haciendo ninguna funcionalidad. De esta manera pudimos evaluar lo que es nuestro proyecto a través de esta plataforma para evaluar códigos de fuente y así poder hallar lo que son vulnerabilidades en nuestro código, ya que esta herramienta nos brindó métricas que nos ayudaron a mejorar la calidad del código de nuestro programa para este proyecto. Y sería toda pues nuestra presentación. Muchas gracias.